Bueno, ya para ir finalizando en esta idea de organización del entrenamiento de la resistencia o de la fuerza, que implique también la utilización de dispositivos inestables de manera funcional e inteligente, habíamos propuesto o hacer entradas en calor en forma de circuito, que trabajen la movilidad, la activación y estabilidad del núcleo. El trabajo en dispositivos inestables es un trabajo coordinativo o también cardiovascular en forma circuitada. También vimos el modelo de entrenamiento de sesión, parte principal, en forma que combine resistencia aeróbica, estaciones netamente aeróbicas con estaciones netamente inestables en forma de circuito. También hemos analizado la posibilidad de combinar trabajos de fuerza con trabajos en dispositivos inestables, en esta idea de mejorar el control motor. Tenemos una idea de que el trabajo inestable puede funcionar como un preactivador, como un preanticipador, a través del control por feed-forward, y esa es la razón por la cual podríamos utilizar primero una estación inestable y luego una estación de producción de fuerza. Acá, por ejemplo, si ustedes observan bien en este circuito, tenemos push-ups con dispositivo inestable, patrón de empuje, floor press, patrón de empuje, producción de fuerza, sentadilla en Gosu, dispositivo inestable, empuje, tren inferior, estocadas, producción de fuerza, empuje, tren inferior, plancha prona en fitball, control anti-extensión de zona media, y bicho muerto con isometría de dorsales, producción de fuerza anti-extensión. O sea que acá hay unos patrones bien delimitados como son la anti-extensión y el patrón de empuje de tren superior y tren inferior, y combina una estación inestable con una estación de fuerza, permitiendo así un control por feedback y un control por feed forward. Y por ejemplo, la segunda vuelta podría ser con todos los patrones inversos. Tracción en TRX, inestable, tracción en hammer o en máquina convergente para dorsales, tren superior, peso muerto monopodal como ejercicio inestable, hip thrust como ejercicio de tracción, o en realidad sería de empuje, pero sería para la cadena posterior de tren inferior, y isométrico con fitball cadena posterior. Entonces fíjense, tendríamos tracción tren superior en TRX inestable, tracción hammer, producción de fuerza tren superior, tracción tren inferior, cadena posterior en el hip thrust, que es de empuje pero es de cadena posterior, y luego tenemos isometría con fitball de manera inestable. Fíjense, ¿no? Acá usamos dos ejercicios en dispositivos inestables y uno con mucha base de equilibrio, a pesar de que no se hace en dispositivo inestable. Y por ejemplo, podríamos hacer 4 vueltas. Una vuelta de empuje y anti-extensión, una vuelta de tracción y antiflexión, otra vuelta de empuje y anti-extensión y otra vuelta de tracción y antiflexión. O podríamos hacer una clase completa de empuje y anti-extensión, por ejemplo, 3 vueltas, y otra clase completa de tracción y antiflexión. Las formas son infinitas, es más, podremos combinar estos 1, 2, 3, 4, estas 5 estaciones con la otra, y armar un circuito largo, y lo podríamos hacer perfectamente. Todo depende de la etapa de entrenamiento, de los objetivos del cliente, etc. Son posibilidades, esto ustedes lo tienen que analizar como posibilidades. Después ustedes le van a dar su forma, y como todos sabemos depende de muchas cuestiones, no solo de la metodología, sino de cuál es el objetivo del alumno, antecedentes lesionales, lugar donde te desenvolves. No es lo mismo armar este circuito en un gimnasio que armarlo en el parque. Bueno, son muchos los factores. Para ir cerrando, la propuesta de los biplexos y los triplexos dentro del contexto de lo que Juan Carlos Santana en su libro de Functional Training ha denominado el entrenamiento híbrido, en donde buscamos combinar los clásicos tradicionales de fuerza con los clásicos inestables o funcionales. Uno podría criticar la definición de Juan Carlos Santana porque
desde mi entender, los clásicos ejercicios de fuerza son funcionales, y es un error pensar que los ejercicios en TRX o en BOSU son funcionales y los clásicos de fuerza no son funcionales. Para mí no es así, pero bueno, siguiendo esta cuestión o esta propuesta que hace Juan Carlos Santana, la posibilidad de combinar ejercicios, yo prefiero denominarlo de fuerza y de control motor, de fuerza y de equilibrio, ahí me resulta más convincente. Y dentro de ese contexto de entrenamiento híbrido aparecen los biplexos. Los biplexos son ni más ni menos que una superserie que no se realiza sobre un mismo músculo ni sobre una misma región, sino que es una superserie entre trenes. Y entonces, por ejemplo, el floor press es un ejercicio de empuje de tren superior que me permite mucha producción de fuerza. Entonces yo acá puedo escoger una vía orientativa de fuerza, por ejemplo, hipertrofia. Entonces yo digo floor press, 10 repeticiones. Y sin pausa hago una sentadilla en BOSU y puedo escoger otra vía de fuerza, por ejemplo la de resistencia, y decir hago 20 repeticiones. Entonces haría 10 de floor press con bastante carga y 20 repeticiones de resistencia en el dispositivo inestable. ¿Qué me otorga eso? La posibilidad de entrenar varios componentes del rendimiento en una pareja de 2 ejercicios. O la posibilidad de tren inferior, por ejemplo, de estocadas más remo en TRX. Pongamos estocadas bien cargadas, con 8 o 10 repeticiones, orientación hipertrofia, y el remo 15-20 repeticiones, orientación resistencia. Y tenemos una combinación de uno de fuerza con otro de control motor. Los biplexos, recuérdenlo, siempre se trabajan en forma de series. ¿Qué significa? Que si yo hago la estocada y el remo, eso es un biplexo. Y por eso, y esa pareja se hace sin pausa, marco una macropausa, y una vez que pasa esa macropausa, ejecuto la segunda serie, la tercera serie, siempre haciendo la misma pareja de ejercicios. Acá puse 2 ejemplos de biplexos, después el formato y el contenido se lo dan a ustedes, de acuerdo a la orientación que ustedes quieran. Pero por ejemplo, acá tuvimos un floor press más una sentadilla, supongamos 3 series por tanto cada ejercicio. Una estocada y un remo, 3 series por tanto de tal ejercicio. Y tendríamos más o menos una rutina que ha trabajado todos los patrones. Después en la otra clase equiparamos, viendo de trabajar la tracción pesada y el empuje liviano. Y si no, la posibilidad que surge también del mismo autor, Juan Carlos Santana, son los denominados triplexos. Los triplexos son siempre entre trenes. Pueden ser uno de tren superior, supongamos de fuerza puro, por 2 inestables de tren inferior, o al revés. Uno de fuerza de tren inferior por 2 inestables de tren superior. Eso podría ser un triplexo. O, para mí, el mejor triplexo es 2 de fuerza, uno para cada tren superior y tren inferior, y uno inestable para el core, aprovechando que la ciencia nos dice que el trabajo inestable lidera en la activación del core. Entonces se me ocurre como posibilidad, en este triplexo, combinar un floor press, tren superior, una estocada, tren inferior, y un ejercicio de core, como es el plancha prona con fitball. Y una vez que hacemos esos 3 ejercicios, lo hacemos sin pausa y recién marcamos la pausa para volver a repetir la misma secuencia. Mi propuesta para aprovechar la producción de fuerza en los trenes y aprovechar el control motor, el equilibrio y la estabilidad, recordemos que equilibrio y estabilidad no es lo mismo, pero el control motor, el equilibrio y la estabilidad es un ejercicio en superficie inestable que lidera en la activación del core. Los triplexos podrían ser una posibilidad interesante. Entonces, dentro de elementos prácticos tenemos que recordar de manera sencilla, poder usar elementos inestables en el contexto de entradas en calor, poder diseñar circuitos aeróbicos con dispositivos inestables, circuitos de fuerza que combinen fuerza tradicional con dispositivos inestables, y modelos ya más estilo super series denominados biplexos y triplexos, que me parece que son óptimos para lograr el beneficio tanto del mundo de la fuerza tradicional, si se quiere, con el mundo de los dispositivos inestables, logrando así modelos más integrados de entrenamiento y de preparación física.